Por casi 8 décadas, los secretos del almirante Richard Byrd y sus misiones antárticas se mantuvieron ocultos. Antes de morir en abril de 2023, el sargento Robert Johnson fue el último veterano de estos viajes en hablar sobre ese páramo helado. Pasando de maniobras navales secretas a extraños avistamientos, sus confesiones asombraron a los científicos modernos y cambiaron nuestras creencias sobre el Polo Sur. Antes de ver qué descubrió Johnson, debes conocer la identidad del almirante Richard Evelyn Byrd. Él sigue siendo de los líderes militares más premiados en la historia naval americana. Ganó la Medalla de Honor, la Cruz de la Armada, 2 medallas de servicio distinguido, 2 legiones de mérito y la Cruz de Vuelo distinguido. Es de los únicos 4 oficiales con una medalla personalizada con su rostro. Nueva York le hizo 3 desfiles para celebrar sus triunfos. Tuvo amistades íntimas con presidentes y gran influencia sobre líderes desde Wilson a Eisenhower. Byrd lideró 5 viajes a la Antártida entre 1928 y 56. La historia oficial dice que el sur es un desierto congelado. Se ve ideal para la ciencia, pero sin valor comercial. ¿Por qué enviar a un almirante de 4 estrellas al fondo del planeta tantas veces por 30 años? ¿Por qué la Marina gastaría miles de millones para llevar rompehielos, submarinos, aviones y miles de tropas armadas a una tierra sin valor? El último testigo afirma que hay un gran secreto en el hielo, y las autoridades lo saben. Era 1946, al terminar el conflicto global. Las fuerzas americanas se achicaban, mandando tropas a casa y cortando presupuestos. Aún así, la Marina formó un grupo masivo de 13 naves, con un portaaviones, 2 portahidroaviones, un submarino, 33 aviones y más de 4.700 marineros directo al Polo Sur. La llamaron Operación High Jump. La excusa pública suena simple. Afirmaron que era un simulacro. Dijeron necesitar pruebas de naves, aviones y equipo en climas gélidos. Piénsalo un momento. Un ejército no usa un submarino letal y un portaaviones solo para probar abrigos de invierno. No armas a miles de hombres para ver si sus botas resisten la nieve. Era una fuerza táctica lista para pelear. Miremos las palabras de Byrd. En marzo de 1947, habló con el diario chileno El Mercurio. Pidió a la nación crear defensas contra máquinas voladoras hostiles de las zonas polares. Describió naves que viajaban de un polo al otro a velocidades aterradoras. Analiza esto. El líder del mayor despliegue polar admitió ante un reportero que naves desconocidas dominaban el hielo con un poder que ningún país poseía. Muchos creen que hablaba de armas soviéticas o alemanas. Ese argumento cae. En 1947 ningún avión tenía ese alcance o velocidad. Los mejores prototipos apenas llegaban a la barrera del sonido, y ninguno cruzaba el planeta sin repostar. Byrd no hablaba de un bombardero. Detallaba una máquina diferente. Lo que ocurrió forzó a la flota a retirarse pronto. La operación High Jump duraría de 6 a 8 meses. Pero el plan se abortó y las fuerzas salieron tras apenas 6 u 8 semanas. La Marina culpó a las tormentas de invierno. El defecto de su excusa es claro. En la Antártida, febrero es el pico del verano. El clima debió ser perfecto. La excusa y el calendario chocan totalmente. Muchos aviones desaparecieron. Varios soldados perdieron la vida. Además, los registros de la misión fueron clasificados por décadas. Vemos una contradicción que la historia no explica. Una gran armada enviada a un desierto de hielo tuvo que huir mucho antes, liderada por un comandante que luego advirtió al mundo sobre máquinas voladoras increíbles. ¿Acaso pasó algo terrible allá abajo? En marzo de 1954, un año antes de morir, el almirante Byrd dio una entrevista en televisión que casi nadie ha visto completa. El programa era Longines Chronoscope, un espacio de 30 minutos emitido por la cadena CBS.
Esa grabación salió en pantalla exactamente una vez. Después de eso, desapareció para siempre en los archivos del canal. Lo vital de esta cinta es el tema que Byrd decidió tratar. El comandante no presumió sus medallas, se negó a contar sus míticos vuelos sobre el hielo. Prefirió hablar de los misterios aún no descubiertos. Describió el continente sur como la última gran zona inexplorada de la Tierra. Resaltó que esta tierra era más grande que Estados Unidos y México juntos, y que tras 5 enormes viajes, la humanidad apenas había mapeado menos del 10%. Luego lanzó la idea que los expertos debaten desde hace 7 décadas. El almirante habló de una región misteriosa pasando el polo con la mayor reserva de recursos sin usar del mundo. Mencionó carbón, hierro y varios minerales. Dio pistas sobre un secreto mucho mayor. Señaló indicios de que el sur no siempre tuvo nieve, sugiriendo que allí vivieron personas hace mucho tiempo. Aquí debes prestar atención, porque la parte más fuerte del video fue en realidad un silencio. Una pausa muy pensada. A los 12 minutos, el reportero preguntó si quedaban lugares desconocidos en el mundo. Byrd se detuvo, bajó la mirada. Al final respondió que descubrir nuevos mundos era un honor que ya no existía para sus pares. Afirmó con valor que el siguiente terreno a explorar estaba bajo la superficie y más allá de los límites normales. Describió zonas ocultas que cambiarían todo lo que creemos de la historia humana. Habló de territorios secretos con ruinas de sociedades mucho más antiguas de lo que dicen los libros. Estas áreas misteriosas estaban vigiladas por el mejor sistema de seguridad. Hielo profundo, vientos helados y una sociedad educada para creer que ahí no hay nada. Tras ese duro mensaje se calló. Dejó que sus palabras sonaran en el silencio del estudio, antes de volver a hablar tranquilamente de sus premios militares. Según los relatos, durante un vuelo de Byrd hacia la región polar, él transmitía por radio en vivo cuando perdió el contacto por casi 3 horas. Nadie lograba comunicarse con él. La Marina no sabía dónde estaba, y lo que supuestamente pasó en ese tiempo perdido se escribió en un diario personal, que su hijo encontró luego de que él muriera. En ese diario, Byrd contó cómo, al cruzar unas montañas volando hacia el norte, encontró algo que no debía existir: un valle, con un río fluyendo justo por el medio. Debajo de él solo debía haber hielo y nieve. Sin embargo, vio enormes bosques creciendo en las laderas. Sus instrumentos de vuelo giraban sin control. El giroscopio se movía de un lado a otro, incapaz de fijar un rumbo estable. Él describió sentir calor. En un lugar donde la temperatura suele caer a 45 grados centígrados bajo cero, con vientos de 320 kilómetros por hora, Byrd describió un paisaje templado, verde y lleno de vida. Luego, la luz también cambió. Escribió que ya no podía ver el sol en el cielo, lo cual lo aterrorizó, porque sus instrumentos estaban rotos y el sol era lo único que lo podía guiar. Y justo entonces vio al animal. Describió a una criatura gigante abajo. Al principio, pensó que era un elefante. Luego notó que se parecía mucho más a un mamut. Un mamut vivo, un animal que la ciencia dice que desapareció hace miles de años, caminaba por un valle verde en el fin del mundo. Ese fue el momento en que Byrd entendió que había entrado a un mundo que ningún humano debía presenciar. Lo que Byrd relató después es lo que a Johnson le prohibieron repetir. Esa historia lo obligó a callar por décadas. A lo lejos, Byrd observó algo semejante a una metrópolis, una ciudad brillante con colores del arco iris, construida con algo parecido al cristal. Al acercarse, su avión se sintió ligero. Los controles dejaron de responder. En ese instante, junto a las alas, surgieron objetos con forma de disco. Brillaban radiantes. Sobre ellos, Byrd afirmó ver unos símbolos similares a esvásticas. Ya no controlaba sus motores, la nave parecía manejarse sola hacia el suelo. De pronto, una voz sonó en la radio hablando en inglés, con un acento que Byrd notó como nórdico o alemán. La voz le pidió no temer, le aseguró que estaba a salvo y lo ayudarían a aterrizar.
La nave tocó tierra. Hombres altos y rubios se acercaron. Byrd contó que no llevaban armas. Lo bajaron del avión y lo subieron a una plataforma sin ruedas, llevándolo hacia la ciudad brillante. Describió muros de cristal, edificios de belleza increíble y un gran salón. Allí lo llevaron ante una figura a la que llamó el maestro. Byrd escribió que el maestro tenía rasgos finos y marcas de edad. Estaba sentado en una mesa larga, juntando las puntas de sus dedos, sonriendo y llamando a Byrd por su nombre. Le explicó que lo dejaron entrar por ser un hombre noble en el mundo de la superficie. Luego le reveló dónde estaba. Era el reino de Ariani, el mundo interior de la Tierra. Cuando Byrd regresó y contó su vivencia a un grupo pequeño, casi todos pensaron que el frío lo volvió loco. Pero Johnson le creyó. Él también había visto esos discos desde el barco. Vio objetos plateados volando entre las montañas, agrupándose y desapareciendo de golpe. Aquí la historia deja de ser algo fantástico y se vuelve una alerta. El maestro no llevó a Byrd a esa ciudad para presumir. Lo hizo para entregarle un recado. El maestro le confesó que su gente miraba el mundo exterior con gran angustia. El motivo para detener su avión y salir tras siglos ocultos fue la bomba atómica. Las tragedias de Hiroshima y Nagasaki los asustaron. La humanidad cruzó un límite al jugar con fuerzas que no lograban comprender. El maestro afirmó que sus enviados intentaron dar la alerta a los líderes mundiales, pero estos se negaron a oír. Advirtió que la humanidad llegó a un punto sin retorno y que hay sujetos dispuestos a destruir el mundo antes que perder su poder. Habló de una oscuridad a punto de caer sobre la tierra. Sin embargo, dijo que algunos sobrevivirían a esa tormenta. Cuando un nuevo mundo naciera de las ruinas, su pueblo saldría para ayudar a revivir la civilización. Tras eso, el maestro le ordenó a Byrd regresar a la superficie y llevar ese mensaje al mundo entero. Johnson creía que esta parte conecta todo. La época moderna de las naves no identificadas inició justo tras la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas. Hasta hoy existen muchos avistamientos en plantas nucleares. Varios oficiales reportaron misiles apagados por objetos voladores que no pudieron identificar. Por eso, Johnson lanza una pregunta simple. Si en 1947 unos seres preocupados por bombas mandaron a un almirante a advertirnos, y seguimos viendo naves en bases nucleares, ¿en serio no están relacionadas? Según la historia, al regresar y ser interrogado en el Pentágono en marzo de 1947, Byrd lo contó todo. Después, lo retuvieron muchas horas y fue cuestionado duramente por fuerzas de seguridad y un equipo médico. Lo pusieron bajo un control estricto y le ordenaron guardar silencio sobre todo lo que había visto y escuchado en la ciudad de cristal. Le recordaron que era un soldado y debía seguir órdenes. Desde ese momento, Byrd casi no dio más entrevistas. Se guardó cada palabra para el resto de su vida. Este silencio forzado no terminó con Byrd. El secretario de Defensa James Forrestal, quien había pedido que la verdad se hiciera pública, fue internado en un hospital psiquiátrico y luego supuestamente perdió la vida tras caer por una ventana. La única persona capaz de hablar había desaparecido de golpe. Y el hijo de Byrd, quien debía publicar el diario, fue hallado sin vida en un almacén abandonado en Baltimore. La causa oficial de su muerte fue desnutrición y deshidratación. ¿Cómo podría el hijo de una familia tan prestigiosa morir de hambre? Si todo esto fueron coincidencias, demasiadas cosas raras se estaban acumulando en una sola historia. Dejemos el diario a un lado por un momento, porque existe evidencia más fuerte que no depende de ningún testimonio. Está escrita en papel y tiene siglos de antigüedad. Imagina el mapa de Piri Reis del año 1513, dibujado por un almirante otomano que entró a la mítica Biblioteca Imperial de Constantinopla. Este mapa muestra las costas de África y Sudamérica con una precisión que debería ser imposible para los mapas del siglo XVI, los cuales no tenían herramientas para medir la longitud. Pero lo realmente impactante es la tierra hacia el sur.
muestra la costa de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida, totalmente libre de hielo. No solo eso, sino que el terreno, incluyendo ríos, montañas y zonas costeras, coincide con los datos modernos de radares que pueden ver debajo del hielo actual. En 1960, un escuadrón técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo un análisis oficial de este documento. ¿Cuál fue su conclusión? Afirmaron que la costa dibujada en el mapa requería un escaneo aéreo o un estudio muy avanzado del continente antes de que se congelara. El mismo Piri Reis dejó una nota en el mapa diciendo que lo armó usando 20 mapas antiguos, algunos de la época de Alejandro Magno. Si este mapa es real y ha superado todas las pruebas de los expertos, debemos aceptar una de dos verdades muy incómodas. O una civilización olvidada tenía tecnología avanzada para hacer mapas hace miles de años, o la Antártida no tuvo hielo durante una parte de la historia humana. Ambas opciones rompen por completo la historia que nos enseñan en la escuela. Los nuevos descubrimientos siguen apareciendo. Hace poco, un grupo de expertos en geología publicó hallazgos en la revista Nature sobre una enorme y perfecta estructura geológica escondida a más de 3 kilómetros bajo el hielo de la Antártida Oriental. Esto no es solo un grupo de colinas al azar. Es una inmensa región de cuencas en forma de abanico que abarca la mitad del continente. Incluye lugares muy conocidos como el lago Vostok, que es motivo de gran debate científico debido a su aislamiento extremo. Aunque los principales investigadores dicen que esto es el resultado del estiramiento lento de la corteza terrestre durante millones de años, su forma geométrica es bastante inquietante. Las cuencas salen desde un punto central cerca del Polo Sur, parecido a las varillas de un abanico abierto. Los críticos de la ciencia tradicional dudan sobre cómo un proceso natural podría crear formas tan perfectas y uniformes a una escala del tamaño de un continente entero. Si estas son realmente cuencas naturales, ¿por qué coinciden a la perfección con las leyendas de una tierra misteriosa dentro del planeta? Y cuando los expertos intentan mapear por completo estas estructuras, ¿por qué los datos suelen volverse restringidos o poco claros? Estamos ante algo del tamaño de un país, enterrado bajo el hielo más extremo del mundo. Y la ciencia tradicional dice que es solo una casualidad causada por el movimiento de las placas de la Tierra. Hay una pregunta que debería quitarnos el sueño. Si la Antártida es solo nieve y pingüinos, ¿por qué es el único lugar del planeta donde las reglas de la geopolítica no aplican? El Tratado Antártico de 1959 fue un gran logro internacional. En la Guerra Fría, cuando las naciones querían destruirse por simples fronteras, todos se sentaron y acordaron olvidar sus reclamos territoriales en la Antártida. Firmaron un texto que prohíbe explorar de forma independiente, impide la minería y frena la militarización. Piensa en lo que esto significa. Este tratado lleva vigente más de 60 años. ¿En qué otra área humana las potencias mundiales abandonan su codicia por los recursos naturales? Los testigos de las bases, quienes trabajaron en el frío silencio del invierno antártico, han hablado de zonas donde está prohibido volar que no salen en los mapas públicos. Hablan de equipos que fallan al acercarse a ciertas montañas y de extraños sonidos graves que vienen de las profundidades del hielo. La respuesta oficial a esto siempre es la misma. Son interferencias de los equipos o simples fenómenos naturales. Pero cuando unes la historia de la operación High Jump, las anomalías del diario The Bird, lo imposible de los mapas antiguos y la enorme prohibición global de acceder al continente de forma privada, todo se vuelve claro. No nos impiden ir a la Antártida por razones ambientales. Nos lo prohíben porque los líderes saben exactamente qué hay allí, y saben que si lo vieras con tus propios ojos, tu mundo llegaría a su fin. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que el último sobreviviente dice la verdad? ¿O piensas que es una historia que creció cada vez que se contó? Deja tu respuesta en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Y si este video te pareció útil, no olvides darle al botón de suscribirte
y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.